Esto pasó hace unos años, pero se quedó grabado en mi mente. Esta es mi historia. Era una noche tranquila en el bar, de esas raras en las que no hay mucho movimiento, y los clientes que quedan son tan pocos que no te dan trabajo extra. Era casi la medianoche, y como los meseros ya estaban recogiendo y limpiando para cerrar temprano, decidí irme un rato a la bodega. Es el único lugar donde uno puede descansar sin que lo vean los clientes o los jefes. Me acomodé en un rincón entre cajas de refrescos y botellas de licor, pensando en nada en particular, solo disfrutando del silencio. Fue entonces cuando apareció el capitán de meseros. Él tiene como 40 años, casado y con fama de mujeriego. Siempre ha sido amable conmigo, pero esa noche lo noté distinto. Se veía relajado, como si ya hubiera dejado la formalidad de lado. «¿Qué haces aquí escondido?», me preguntó con una sonrisa. «Descansando un rato», respondí. Se sentó junto a mí, más cerca de lo que esperaba, y empezó a platicar. Al principio todo era casual, sobre el trabajo, los clientes, cosas de la vida, pero poco a poco la conversación cambió de tono. Empezó a hacerme preguntas personales, que si tenía pareja, que si me gustaban las mujeres o los hombres. Me reí, un poco nervioso, pero le seguí la corriente. No sé en qué momento exacto ocurrió, pero su confianza aumentó. Me tocó el hombro al hablar, luego la pierna, siempre de forma suave como tanteando el terreno. No voy a mentir, me sentí curioso. Nunca me habían prestado tanta atención de esa manera, y mucho menos alguien mayor que yo. Nunca había pensado en estar con alguien de su edad, y mucho menos casado, pero esa noche sentí que estaba rompiendo una barrera que ni sabía que tenía. Sin embargo, mientras todo pasaba, una parte de mí no dejaba de pensar. ¿Qué estoy haciendo aquí? Él tiene una esposa en casa. ¿Qué clase de persona juega así con su pareja? Si es desleal con ella, ¿cómo podría confiar en alguien así? Era una pregunta incómoda, pero necesaria. Me di cuenta de que alguien así no era de fiar. Por más atractivo o seguro que pareciera, había algo turbio en todo esto. Tal vez era mi inexperiencia, o tal vez el hecho de que me atraía la atención que me estaba dando, pero en el fondo sabía que estaba entrando en un terreno peligroso. Además, la diferencia de edad me hacía sentir aún más vulnerable. Él sabe bien lo que está haciendo, pensé, y yo apenas estoy aprendiendo a lidiar con estas cosas. Al final, no pasó nada más que eso. Palabras, caricias y un par de risas nerviosas por mi parte. Cuando salí de la bodega, tenía el corazón acelerado y una mezcla de emociones que no sabía cómo manejar. Esa noche me dejó con una lección clara. No se puede confiar en alguien que está dispuesto a cruzar límites así, mucho menos si es casado y con tanta diferencia de edad. Lo que parece una experiencia interesante o tentadora al principio puede convertirse en algo tóxico rápidamente. No sé qué buscaba exactamente el capitán esa noche. Tal vez era solo curiosidad, igual que la mía, o se aburrió de probar siempre lo mismo. Mujeres. Juro que esa experiencia me dejó pensando. Y bueno, ya saben cómo es esto del bar. Al día siguiente todo siguió como si nada hubiera pasado.